que cuando me dijo Juan Carlos que predicara, yo dije que no. Pero algo que aprendí la semana pasada, cuando en el campamento de baloncesto que hicieron allí en la iglesia para gente, vamos, de la calle, me pidieron que compartiera mi testimonio a los jóvenes allí. Y yo dije, no, otra vez. Pero mientras otros compartían su testimonio, Dios me mostraba en mi corazón que eso no era algo que yo tuviera el poder de decir si lo comparto o no lo comparto, sino que era algo que Dios me había dado a mí y que yo tenía que compartirlo con otros porque no era mío, era de Dios. Así que por eso yo lo pude decir, no a compartir otra vez. Tengo que hacerlo porque sé que es algo que Dios quiere hacer a través de mí. En fin. Bueno, pues seguimos con el tema de hablar a otro y vamos a leer 1 de Pedro 2:9. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta y aún grave? ¿Nadie? ¿Nadie? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, quería compartir sobre esto porque, como Juan Carlos dijo el viernes, Dios nos creó para darle la gloria a Él, si no me equivoco. Pero estamos aquí en la tierra con un propósito. Y nuestro propósito es, porque mi padre me decía, ¿para qué Dios nos deja aquí en la tierra si ya tenemos la salvación, ¿no? Si ya hemos decidido vivir con Él? Pues estamos aquí para poder llegar a otros, ¿no? Para hacer discípulos, como hemos leído antes, y para compartir el Evangelio a otros. Ahí entra, como decía antes, cuidar a nuestros hijos, guiarles en el camino de Dios y también a gente que no le conoce. Así que, orando, yo quería hablar hoy de muchas cosas, pero no sabía cómo enlazarlo todo. Así que dije, bueno, pues si nuestro propósito es hablar a otros de Dios y ser luz, ¿no?, en las naciones, y aquí en el sitio donde Dios nos ha puesto, pues para ello antes tenemos que tener una especie de requisitos en nuestra vida. O sea, no requisitos, simplemente son cosas que son esenciales en nuestra vida si queremos ser luz, ¿no? Y sería que debemos vivir en santidad, que debemos vivir en entrega, vivir en comunión y vivir en propósito. Y yo voy a explicar una por una. No me voy a enrollar, pero voy a explicarla. Empezamos. Bien, vivir en santidad. Vamos a leer el versículo primero. Me ha tocado, ¿eh? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Me confundió. Sí, el de abajo también. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Vale. El de arriba no, ¿vale? El de abajo. Me confundió ya, lo siento. Bien, el de abajo dice, sé santo como yo soy santo. Es decir, Dios nos llama a la santidad. No hay otra. Él nos llama, que dice en nuestra manera de vivir. Es decir, cada día a día, ser santo. La santidad, he aprendido que no es algo que yo pueda alcanzar por mí misma, ni que tú puedas alcanzar por ti mismo. Es algo que Dios nos da, es un privilegio que Dios nos da, el que Él nos tiene como a su pueblo santo. Pero también me decía mi padre que es algo que nace de caminar con el Espíritu. Es decir, la santidad es un fruto de caminar con el Espíritu Santo. Y esto es algo que debemos cuidar. Me explico. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y dice en su palabra que el Espíritu Santo no puede habitar donde el pecado, por muy pequeño que sea ese pecado.
Anda, pues sí era también la arriba. Así que en la arriba me gusta esta versión porque dice instrumento santificado, como hemos dicho, si no estamos santos no podemos ser su instrumento. Y dice, bueno, en mi versión que tengo aquí dice útiles y preparados. Aquí creo que también, bueno, aquí dispuestos, pero es decir, queremos ser instrumentos santos y al ser instrumentos santos somos instrumentos útiles y preparados. Amén. ¿Vale? Amén. Entonces, mi ejemplo es que cuando venía en el coche compartido, en BlaBlaCar, muy moderno, venía con varias personas desde Sevilla y el chico que iba a nuestro lado me decía que trabajaba diseñando piezas muy chiquititas como tuercas, en fin, muchas piezas que luego la utilizaban para máquinas grandes. Y me explicaba que si una de esas piezas fallaba, había que hacer un proceso muy costoso para averiguar todas las piezas de esa misma serie que también podían fallar en otras máquinas. Es decir, una pieza muy pequeñita podía fallar en una máquina muy grande y esa máquina podía parar un proceso muy importante o matar a alguien, en fin, un puente que se puede caer, un desastre. Entonces yo lo veía como que es igual en nuestras vidas, ¿no? Que si hay algo muy pequeñito que nos pueda parecer, un ejemplo muy sencillo, una mentira muy pequeñita, una queja, que yo soy mucho de quejarme, pero aunque sea muy pequeña la queja, muy grande, una actitud que a Dios no le agrada, cualquier cosa que haya en nuestra vida, que aunque sea muy pequeñita y pensemos que no tiene importancia, eso puede paralizar un proceso muy grande. Amén. Y ensuciar nuestro cuerpo. Amén. Entonces yo le pedí a Dios que examine mi corazón, ¿no? Que cada día Él me muestre cuál es la pieza que está fallando en mi cuerpo, cuál es esa cosa que está fallando y que va a paralizar mi proceso. Y yo quiero cambiar esa pieza y creo que todos deberíamos de hacer ese ejercicio de pedirle a Dios que examine nuestro corazón y cambiar nuestra pieza. Como cada día ir al mecánico para que nos revise y nos diga cuál es la pieza que está fallando o que va a fallar o que está un poco oxidada y la cambiamos. Y de esa forma podemos ser instrumentos útiles y preparados. ¿Y para qué? Pues para lo que hemos dicho al principio, para poder ser luz en medio de la oscuridad, para poder compartir a un vecino, a un amigo, en fin, todo esto. Seguimos. El segundo. Vaya, dos varones. Vivir en entrega. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quería compartir que también, ¿por qué vivir en entrega? Porque, otra vez siguiendo con el ejemplo de las herramientas, si somos una herramienta muy limpia, muy perfecta, muy preparada, muy válida, pero estamos guardadas en la caja de herramientas del fontanero, no vamos a ser útiles, aunque estemos muy preparadas. Es verdad. Entonces debemos de entregarnos, es decir, ponernos en las manos del fontanero, del carpintero, en este caso de Dios. Pero debemos entregarnos, ¿no? Buscaba el significado de... Bueno, quería decir que Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decir, ya no vive Sara, ya no vive Tere, ya es Cristo el que nos va a utilizar. Ya vamos a ser un instrumento para Él. Y busqué el significado de entregarse y decía varios que me llamaron la atención. Decía, entregarse, puesto a disposición de alguien. Es decir, en este caso, nosotros hemos de ponernos en disposición de Dios. En segundo, decía, dedicación de tiempo y esfuerzo a una actividad. Es decir, yo veía como que debemos de dedicar todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo a ser agradable a Dios, es decir, a cumplir nuestro propósito aquí en la tierra.
a hablar a otras personas de él, a formar a nuestros hijos, a todo eso. Otra cosa que decía era entregarse enteramente a una cosa. Es decir, no podemos estar en varias cosas, con un pie en el mundo y con un pie en Dios. O aunque digamos, no estoy con un pie en el mundo, pero estoy haciendo cosas que me están distrayendo. Es decir, si mi meta es allí, ¿para qué voy a ir aquí o aquí? O me voy a entretener allí, o me voy a parar allí, o me voy a agachar porque se me ha caído algo. No. Enteramente a una cosa. Todo nuestro sentido dirigido a cumplir nuestro propósito aquí. Aleluya, Señor. Y el último, que era el que más me gustaba, decía: entregarse, declararse vencido o sin fuerzas para continuar una actividad. Es decir, me gustaba tanto porque es como si yo me tuviera que bajar y decir: Señor, yo no puedo, yo sola no tengo fuerza, he perdido, úsame tú, porque si tú no me usas, yo no voy a ningún sitio, con mi fuerza es imposible, ¿no? Tengo que entregarme a ti, entonces tú me vas a usar, pero si yo no me entrego y me rebajo y quiero vivir yo mi vida y quiero decidir algunas cosas, así no voy a ningún sitio. Y bueno, me venía un ejemplo que era como colocarse lo que llevan los caballos aquí, que según Google se llama anteojo, orejera. Eso. Entonces, ellos creo que solo pueden ver lo que tienen delante. ¿Sí? Vale. No pueden ver lo que tienen a los lados. Pues yo creo que deberíamos de colocarnos a veces eso, porque muchas veces en vez de mirar a Dios nos entretenemos con lo que tenemos alrededor, con los problemas, con lo que la gente piensa de lo que vamos a hacer, con lo difícil que va a ser, con que Dios es poderoso pero no tanto, muchas cosas a nuestro alrededor, ¿no? Entonces creo que deberemos de colocarnos en eso, yo la primera, y mirar solamente a Dios, solamente lo que Dios nos llama a hacer en ese momento, ¿no? Y hacerlo, para adelante, con los caballos. Entonces era entregar a Él todas las áreas de nuestra vida, nuestras riquezas, nuestros problemas, nuestros temores, nuestras habilidades, todo para que si tenemos temores, por ejemplo, Él nos ayude a eliminar esos temores o a tirar para adelante, aunque sean con temores. Amén. O si son nuestras habilidades, para que Él nos ayude a usar nuestras habilidades y nuestros dones para su gloria, para su reino. Bueno. En tercer lugar, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Bueno, en primer lugar hemos dicho la santidad, en segundo lugar hemos dicho entregarnos totalmente a Él y en tercer lugar vivir en comunión. ¿Y por qué vivir en comunión? Porque pensaba que es algo básico. Creo que es algo que siempre se dice y que todos sabemos. El dedicar un tiempo de calidad a Dios, el leer su palabra, el orar, el siempre acudir a Él en cualquier situación. Creo que, siguiendo el ejemplo de las máquinas, otra vez, una máquina muy grande, o un coche, o un ordenador, si a ese coche, a ese ordenador, a esa máquina no le ponemos combustible cada cierto tiempo, o no lo enchufamos a la corriente, los ordenadores, ¿verdad?, ya casi cada día hay que cargarlos, o los móviles, al final empieza a tener poca batería, pero al final muere. Por lo menos mi ordenador. Yo creo que todo. Todavía no se ha inventado que funcione sin energía, sin combustible. Así que pensaba que el tiempo de comunión con Dios, el tiempo que debemos dedicar a Él, es nuestro combustible, es nuestra gasolina, es nuestra energía, nuestro enchufarnos a la corriente cada día. Y al final es como si dejamos de comer. Igual, si dejamos de comer, un día vale, 2 días vale, algunos tienen más reservas que otras, un papá. Pero, al fin y al cabo, yo a lo mejor moriría a los 50 días y mi padre a los 100. Pero los dos moriríamos. ¿Por qué?
a lo que nos da a nosotros la energía, la comida y la bebida. Pues igual con su palabra y con su oración y estar en comunión con Él en su presencia. Si dejamos de leer un día vale, de orar otro día vale, porque un día tengo muchas cosas que hacer, otro día también. Yo lo he vivido, a veces lo vivo, sé que es muy difícil, porque caemos en la rutina de, bueno, no pasa nada un día, bueno, no pasa nada otro día, un día solo un versículo, en fin. Que hay muchas cosas que nos entretienen, pero creo que es necesario que no solo hay que estar en santidad, no solo hay que estar entregados a Él, pero si no estamos en comunión con Él, no podemos serle útiles, no podemos ser herramientas útiles y preparadas a Él. Mira. Ay, quería poner un ejemplo, otro. Mi ejemplo de vivir en comunión con Él, creo que hay épocas de mi vida en que he vivido no en comunión con Él, pero estas últimas semanas han sido impactantes para mí, de acudir a Dios en todo. Y bueno, cada vez que me monto en BlaBlaCar, el coche compartido este que os cuento, no sé si sabéis lo que es, varias personas comparten un coche y se van todos juntos y sale más barato. Yo me voy de Cáceres a Sevilla y de Sevilla a Málaga. Pues mi madre no le gusta, pero yo digo, mamá, si es una oportunidad para evangelizar. Y ahí ella pues no me puede decir nada, porque a ella le encanta viajar. Así que siempre que me monto en el coche, le pido a Dios que me he montado muchas veces, pero siempre que me monto le pido a Dios que me guíe a hablar de Él. Y si no sale la oportunidad, pues yo la saco. Entonces, cuando me montaba en este coche el jueves, en el de las herramientas, el chico de las herramientas me contaba, en medio había una chica. Y bueno, cuando me monté en el coche pedí a Dios que me diera la oportunidad, pero no salía esa oportunidad. Aunque yo siempre lo saco aunque no salga, pero había en mi corazón algo especial por la chica que estaba a mi lado. Y yo quería hablar de Dios, pero a veces me venía a la mente, ¿y si es cristiana? A lo mejor cristiana me lo parece. No lo sé. Bueno, y seguía, bueno, Señor, dame la oportunidad, aparte estaba mareada, en fin. Que al final dije, bueno, no será cristiana, pero yo entonces voy a aprovechar y le voy a hablar de Dios. No solo a ella, a todos, y aprovecho. Pero le dije, sacándole el tema, sí, porque yo conozco a mucha gente de Salamanca, ya de Salamanca, porque yo soy evangélica. Y entonces conozco a mucha gente de la iglesia allí, y entonces ella me dijo, anda, pero si yo también soy evangélica. Todos los del coche se enteraron. Y creo que pasó porque ella venía a Málaga para quedarse aquí, busca trabajo. Os la presento, ella se llama Abigail. Y ella hoy me contaba que ella en el viaje anterior venía preocupada porque ella quería asistir a una iglesia aquí evangélica, pero no estaba preocupada por si encontraría o no encontraría. Y su madre también me contaba antes que también estaba orando para que ella pudiera conocer aquí una iglesia y hermanos. Así que creo que a pesar, muchas veces no escucho bien la voz de Dios o no sé lo que Dios quiere muy bien, pero creo que esta vez Dios pudo usarme, ¿no? Y estoy contenta. Aleluya. Porque ella está aquí, ¿no? Y Dios le ha dado también a ella la oportunidad de poder venir aquí. Un milagro de Dios, un milagro, porque la madre estaba orando para que conociera la persona que tiene que conocer en lugar adecuado. Bueno, yo te estaba hablando de eso que ella era cristiana. Y por último, no, estamos en vivir en comunión. Me he perdido, perdón. El tiempo de calidad, el comer, todo eso lo he dicho. Entonces, conclusión penúltima, que si estamos en santidad, Dios nos gusta, pero si estamos en santidad y no nos entregamos, Dios no nos gusta, pero si estamos en santidad y nos entregamos a Él, nos gusta, pero si no estamos en comunión con Él, no nos gusta. Entonces necesitamos la
cosa, un lío, pero para que lo enteréis. Es un cúmulo, ¿vale? Es un cuadrado. Necesitamos las 4 patas de la silla, si no la silla se cae. Antonio te caería contento. Necesitamos la santidad, la entrega completa Y la comunión. y la comunión. Y el cuarto, que ya es como la conclusión, todo esto es para vivir en su propósito, que como hemos leído al principio, su propósito es para anunciar las virtudes de aquel, para anunciar el Evangelio, para hacer discípulos en todas las naciones. Amén. Y terminamos con este trocito, un buen trocito, pero que quería compartir un sentir que vino en este año de universidad último a mi vida, y era que, como he dicho antes, el testificar también es donde Dios te ha puesto, donde Dios me ha puesto a mí, en cada área donde Dios nos ha puesto a cada uno. Es decir, al adolescente en el instituto, a mí en la universidad, al que esté trabajando en su trabajo, al que tenga familia entre sus familias, entre tus amigos. Es decir, evangelizar como una forma de vida, llevar a Cristo a cada parte de tu vida, no solo que también ir a repartir folletos y decirle a una persona Dios te ama, que también es una parte, pero creo que pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida entre esos círculos, entre los universitarios, entre los estudiantes, entre los trabajadores, entre la familia, entre los amigos, y como pasamos la mayoría del tiempo en esos círculos, creo que entendí que esto era lo primordial, ¿no? Que llevara a Jesús al sitio donde Dios me había puesto. En mi caso entendí que era más importante ser testimonio y dedicar tiempo a mis amigas de la universidad que mis exámenes. Quiero explicarme, no vayáis a creer que no hay que estudiar o que no hay que trabajar, que sí, hay que hacerlo, pero hay que poner prioridades. Los estudios tienen un propósito terrenal y la salvación de las vidas tiene un propósito eterno. Amén. Y un ejemplo que quería contar de esto es que un día, bueno, de mis muchos agobios, un día en especial tenía mucho agobio, una semana en especial, porque a los 2 días tenía un examen muy importante, así que estaba muy agobiada. Pero mi compañera de clase, una de mis compañeras, no estaba tan agobiada, estudia poco, así que... Entonces ella me dijo 2 días antes que si quería ir a comer con ella. Y yo pensé, madre mía, me lo tiene que decir 2 días antes del examen cuando yo nunca he quedado con ella para ir fuera de la universidad. Además, yo ya había hablado con ella antes de Dios y ya habíamos hablado de la Biblia, ella ya sabía que yo era evangélica, ya le había resuelto muchas dudas, así que pensé, bueno, ¿para qué voy a ir a comer con ella si es que tengo mucho que estudiar otro día? Pero en mi corazón estaba este sentir, y era que tenía que dedicar tiempo a mis amigas de clase, tiempo a mis compañeros y conocerlos más para poder obrar en sus vidas, ¿no? A través de Dios. Así que le dije que sí, me voy a comer contigo, al Burger King. Así que fuimos juntas a comer, y para sorpresa tuve la oportunidad de... Ella me contó un problema sobre ella con su novio, así que tuve la oportunidad de hablarle sobre el libro de los 5 lenguajes del amor. Y ella se puso muy contenta con esto, dijo que le gustó mucho y que quería el libro porque ella quería leer, ¿no? Así que le pasé el libro. Pero no termina ahí, porque el día siguiente, la misma compañera, otra vez después de salir de clase, me dijo que quería ir de comprar. Que la acompañara a comprarse ropa, que quería comprarse algo para salir ese fin de semana. Y mis padres me miran diciendo, hay que ver dónde pasa todo el tiempo. Pues de compra que me fui. Y otra vez, para mi sorpresa, a la vuelta de la compra, empezó a hablarme sobre la Biblia. Y empezó a decirme que ella nunca había leído la Biblia, que cuando la había leído había sido más de pequeña para la catequesis, pero pasajes cortos. Y yo la animé a que ella la leyera cada día, el Nuevo Testamento, que ella lo iba a entender mejor, pero me dijo que ella no creía que no iba a entenderla. Así que
que le dije que podíamos quedar juntas toda la semana para leer un capítulo cada semana o una parte de la Biblia. Así que ella muy contenta me dijo que sí, que íbamos a empezar a quedar. Así que yo me puse también muy contenta, todos muy contentos. Y esto para mí fue un ejemplo de este sentido, de decir, voy a poner primero a las personas que tengo alrededor, luego por la tarde estudié, claro. Pero gracias a eso, ahora en septiembre voy a empezar con ella cada semana a leer la Biblia. Incluso ella me lo recuerda varias veces, porque dijimos que íbamos a empezar en un nuevo curso, que estábamos de examen. Así que, un ejemplo de que tenemos que poner primero en nuestro trabajo a los compañeros que tengamos alrededor, a nuestra familia, a todos. Es decir, dedicarles tiempo, conocerlos, pasar tiempo con ellos. Así vamos a poder ser luz en sus vidas. No solo hace falta muchas veces hablar muchas palabras. Hay momentos que sí, lo que Dios nos pide, pero muchas veces con el testimonio damos, con nuestra forma de vivir, damos un testimonio mucho más fuerte, porque ellos ven que hay algo diferente en nosotros. Así que ya. Que eso, que si hubiera rechazado a comer con ella, a lo mejor nunca hubiera tenido ella la oportunidad de leer la palabra. Y bueno, y dejar con ese pensamiento de que evangelizar es un estilo de vida, el hablar de él en nuestro ámbito, donde Dios nos ha puesto, debe ser un estilo de vida. Pero que si no tenemos antes las cuatro patas de la silla, no podemos, porque Dios no puede usarnos, como decía. Amén. Dios no usa si somos santos, y si cualquier cosa en nuestra vida está dificultando que Dios nos use, no puede usarnos. Pero también tenemos que entregarnos. Sé que a mí la primera, porque me gusta ir a la playa, disfrutar y todo, pero Dios también quiere un sacrificio de nosotros. Los deportistas se sacrifican por correr una carrera y ganar una meta. Así que nosotros, ¿por qué no sacrificarnos por una meta que es eterna? Amén. Y bueno, eso, vivir en comunión, que es lo más importante.